Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a contar mi opinión sin spoilers de Sinners y de Black Bag. Son dos películas que se han estrenado esta semana. La primera dirigida por Ryan Coogler y la segunda dirigida por Steven Soderbergh. Son dos de los estrenos de la semana y les voy a contar mi opinión intentando darles los detalles justos y necesarios para que, después de haber visto este vídeo, lo único que deseen sea correr al cine a ver ambas películas porque considero que merecen mucho la pena. Pero antes de comenzar, les animo a que se suscriban al canal y que den me gusta al vídeo porque eso ayuda a su visibilidad en YouTube y además también me demuestran que desean más contenido de estas características, es decir, críticas y análisis de películas de estreno. Así que lo tendré muy en cuenta. Dicho esto, comencemos por la primera película, que es Sinners. Sinners está dirigida por Ryan Coogler, director de Fruitvale Station, Creed, Black Panther y Black Panther Wakanda Forever, y esta es la primera película totalmente original que dirige, ya que Creed obviamente es una de las entregas de la franquicia Rocky, Black Panther forma parte del universo cinematográfico de Marvel y Fruitvale Station está basada en un hecho real acontecido en Estados Unidos. Así que esta historia es totalmente original, que no está basada en absolutamente nada, es una idea original del propio Ryan Coogler que ha decidido tirar de raíces y de temas personales para contarnos esta historia sobre dos hermanos que están interpretados por Michael B. Jordan por partida doble. Es una auténtica pasada lo que hacen en esta película a la hora de que compartan plano, interactúen entre ellos, se crucen en cámara y que en ningún momento se sienta que es un efecto visual, sino que son dos personajes distintos. En eso ayuda también muchísimo el propio Michael B. Jordan en su interpretación dual, pero de eso hablaremos luego. La película habla sobre muchas cosas, es una película muy ambiciosa a nivel temático. Yo diría honestamente, y para reducirlo de forma sencilla, que estamos ante un filme que mezcla Abierto al amanecer, Los asesinos de la luna de Martin Scorsese y Django desencadenado de Quentin Tarantino. Es una mezcla así un poco extraña, pero si ven la película creo que van a poder entender sobre todo escenas concretas o secciones concretas de la película. Le van a recordar a estas tres películas, creo, si le echan un vistazo. La película lidia con el racismo del sur de Estados Unidos en los años 30, que es donde está establecida la historia, cómo la música estaba intrínsecamente relacionada con la noche, los bares y el exceso, y cómo chocaba de forma inevitable con la comunidad más religiosa, porque había ahí una oposición muy clara. También, hablando de oposiciones, es una película que está constantemente destacando esa división y cómo contrastan dos elementos muy diferenciados. Tenemos la figura de Dios con la figura del diablo, que se ve muy claramente en la película, donde la religión es muy importante. También tenemos a la raza caucásica con los afroamericanos, ese choque que hay muy claro. Está sobrevolando por ahí el Ku Klux Klan, que tiene un papel secundario pero ciertamente relevante en la historia. Y yo creo que también podemos observar que hay un choque entre la religión y la propia música, como te comentaba antes, porque la religión implica contención y limitación, mientras que la música expresa libertad y libertinaje, ¿no? Y esta película tiene mucho de eso, una película sensual, sexy y muy juguetona. Cuando la vean se darán cuenta de todo esto. Además, también a cierto nivel creo que hay una oposición ahí, incluso en los propios personajes, ¿no? Porque tenemos el personaje de Stack y de Smoke, que ambos los interpreta Michael B. Jordan, y observamos que, a pesar de que son hermanos gemelos idénticos, son dos personas muy distintas entre sí, y aquí entra en juego el papel de Michael B. Jordan y su talento interpretativo, porque mientras que observamos que uno de los hermanos es más juguetón, más libre, pasa un poco más de todo, le va la marcha básicamente. Tenemos a otro hermano mucho más contenido, más serio en sus intenciones, un poquito más torturado, y yo creo que Michael B. Jordan realiza una interpretación descomunal en la que en todo momento diferenciamos a los hermanos, incluso cuando no tienen los sombreros puestos, porque es verdad que uno tiene un sombrero así como más afrancesado, vamos a decir, ¿no? O muy fruto de la época de los años 30, ¿no? De la época esta de Peaky Blinders, ¿no? Y luego tenemos el otro sombrero que es como más ostentoso y que llama más la atención. También el tema de los colores, como uno de los personajes de Michael B. Jordan utiliza el color rojo principalmente, mientras que otro utiliza el azul. Yo creo que aquí el vestuario es absolutamente clave para que en todo momento el espectador sepa
quién está hablando y sobre todo qué personaje está viviendo qué situación, ¿no? Porque es verdad que los personajes en muchos momentos están juntos, pero también tienen historias separadas. Y aquí quiero destacar el guión porque nos cuenta una historia en la que el reparto realmente es bastante coral, ¿no? Aunque el protagonismo recaiga principalmente en Michael B. Jordan. Y tiene un reparto donde se ponen las piezas de ajedrez sobre la mesa en los primeros 30 o 40 minutos de la película y sabemos un poquito de todos los personajes. Algunos de ellos incluso tienen un conflicto propio y eso nos ayuda no solo a empatizar con ellos, sino a ir con ellos a lo largo de este viaje tan absolutamente demencial. Ya lo verán, porque tampoco les quiero contar demasiado. Si no han visto los trailers, pues directamente no les voy a dar datos claves que les van a sorprender. Creo que es una película que si no has visto los trailers y no sabes de qué va, te va a volar la cabeza porque está estructurada de tal forma en la que ocurren los acontecimientos. Y saben, si han visto el tráiler, a qué acontecimientos me refiero, bastante tarde en la historia. La película por momentos parece simplemente una historia de época, ¿no? Estas típicas historias que como las que cuenta Martin Scorsese, ¿no? Esa Guns of New York, esa El Aviador, Los Asesinos de la Luna, El Irlandés, películas más grandes que la vida, ¿no? Pues esta película tiene ese tipo de ambición. Costó 90 millones, pero parece que costó 150 porque toda la parte de diseño de producción, de recreación de la época, los coches, los decorados, es una absoluta pasada. Pero quería comentarles que el reparto está fantástico y me gusta sobre todo cómo la película dedica tiempo a establecerlos a todos, cuál es la dinámica, cuál es su arco o cuál es sobre todo la relación que tiene de forma directa o indirecta con el personaje de Michael B. Jordan, o en este caso los personajes, y cómo puede impactar la trama a posteriori. Y una vez que establece esas piezas, pues ya la película echa a andar, empieza a coger un poquito de carrerilla y cuando llegamos a los momentos en los que peligra la vida de los protagonistas, pues obviamente nos importan porque hemos tenido tiempo para estar con ellos. Y eso es súper importante en una película que tiene un reparto tan grande. Quería comentarles que el reparto principalmente creo que, aparte de Michael B. Jordan obviamente, destaca Miles Caton, que Miles Caton es un actor totalmente desconocido, creo que es su primer papel en un largometraje y la verdad es que hace un papel espectacular, tiene mucha importancia en la trama. Básicamente yo creo que a cierto nivel es el desencadenante de todo, ¿no? Porque a través de su música y de cómo toca diferentes instrumentos y cómo canta y tal, pues creo que eso hace que se desencadenen ciertos acontecimientos que nos llevan a un tercer acto bastante loco. Me ha sorprendido para bien Wunmi Mosaku, que es una actriz que ya habíamos visto en Loki y creo que también tiene un papel pequeñito en Logan no, perdón, ¿cómo era? Deadpool contra Lobezno. Estoy tan desconectado de Marvel que ya ni me acuerdo de los nombres de las películas. Y yo la notaba un poco limitada a la actriz, como que me faltaba algo, ¿no? Y en esta película sí que me demuestra ese algo. Aquí sí que veo más talento interpretativo. Creo que también es un personaje mejor escrito que lo que nos ha visto, lo que hemos visto en Marvel. Y la verdad es que lo agradezco porque me ha demostrado que verdaderamente ahí hay rango interpretativo y que simplemente no he tenido la oportunidad de probarlo. Luego tenemos a Delroy Lindo, una leyenda del cine que lleva trabajando en esto 40 años y que estuvo cerca de ser nominado al Oscar por The Five Bloods de Spike Lee hace unos años y que en esta película también interpreta un personaje bastante juguetón, que le gusta beber, pero que tiene talento para tocar instrumentos y tal. Él se lo pasa en grande y nosotros con él. Y luego también por último quería destacar a Hailee Steinfeld y Jack O'Connell, que también se lo pasan muy bien. Ella tiene un personaje más dramático y honestamente creo que es la primera vez que veo a Hailee Steinfeld siendo una mujer. ¿A qué me refiero con esto? No es un personaje infantil o no interpreta a una adolescente, no, interpreta a una mujer con un pasado concreto, con una relación directa con uno de los hermanos y me encanta el viaje personal que vive el personaje. Pero luego ya O'Connell obviamente es el personaje antagónico, delicioso, caramelito, que él obviamente exprime al máximo. A mí Jack O'Connell siempre me ha encantado, en películas como 71, en Money Monster también estaba muy bien, de Jodie Foster, y en esta película honestamente se come la pantalla y yo creo que probablemente es el que mejor se lo pasa de toda la película. La dirección de fotografía de Autumn Dural Arcapó me parece increíble. Honestamente, va a ser difícil que esta película no esté entre las 5 o 10 mejores fotografías del año.
Dural Al Capó ya había trabajado en el pasado en varias ocasiones con Gia Coppola. Es más, hizo la fotografía de The Last Showgirl, esta película con Pamela Anderson y con Jamie Lee Curtis, que ambas estuvieron muy cerca de ser nominadas al Oscar. Fueron nominadas al SAG, pero se quedaron fuera en los Oscars. Y que hizo también la fotografía de Wakanda Forever y también participó en la fotografía de Loki. Creo que la película, que además está rodada en IMAX y que es mejor verla en la mejor pantalla que tengan disponibles en su ciudad porque van a flipar de lo bien que luce. Creo que la fotografía es un deleite para los sentidos porque en muchos momentos se utilizan tonos muy intensos, hay mucho contraste, las escenas en interiores, cómo están utilizadas las lámparas y los focos de luz para mostrar esos excesos, esa sensualidad, esa sexualidad que transmiten algunos personajes, ese sudor, ese baile. La verdad es que está todo relacionado de una forma muy orgánica y creo que la fotografía está en todo momento enfatizando ese elemento de la historia. Y ya por último, la banda sonora de Ludwig Göransson, que este tío no falla nunca. Es una banda sonora que encaja a la perfección con la época, donde nos muestra una versión muy distinta de los que nos tiene acostumbrado Ludwig Göransson, que siempre ha tenido unas bandas sonoras más bombásticas, ¿no? Sobre todo en Black Panther, en Oppenheimer también, ¿no? Una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en 20 años. Y aquí también nos muestra una versión bastante distinta de sí mismo. Es increíble lo polivalente que es Ludwig Göransson. Yo creo que es uno de los compositores más polivalentes actuales, junto con Alexandre Desplat, que te hace El Gran Hotel Budapest y de repente te hace Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que estamos ante otra grandísima banda sonora de Göransson y veremos si llega a los premios, pero da un poco igual porque ya ha ganado 2, ganó por Black Panther y también ganó por Oppenheimer. En resumidas cuentas, familia, Sinners me parece una de las mejores películas del año que yo he visto hasta el momento. Es preciosa de ver, te deleitas con el plano visual, pero es que también a nivel de interpretaciones, de riqueza narrativa. La dirección de Ryan Coogler es espectacular, a pesar de que es un director bastante joven, se nota que ya tiene callo, que ya tiene mucha experiencia detrás de la cámara y que poco a poco sus ambiciones van llevándole a nuevos niveles, a nuevas dimensiones, que yo creo que honestamente no tiene nada que envidiar a cineastas como Jordan Peele, por ponerte un ejemplo, que también es otro director afroamericano que lo ha petado con filmes como Nosotros o Déjame salir o Nope. Y yo creo que sobre todo hay una secuencia de la que todo el mundo habla y que es inevitable, que es un plano secuencia hacia la mitad de la película que es absolutamente increíble porque encapsula por completo todo lo que ocurre en la historia, en los conflictos, el pasado, el presente y el futuro de la música se aunan en una secuencia absolutamente descomunal y de la que hablaremos durante meses. Así que, familia, espero que hayan disfrutado de esta sección del vídeo donde les hablo sobre esta película. Me ha quedado un poquito más largo de lo esperado, pero no pasa nada porque la película lo merece. Y cuéntenme en los comentarios, por favor, si les ha gustado la película. Si no la han visto, tienen pensado verla. Les he convencido con todo lo que les acabo de contar para que vayan al cine. Cuéntenme en los comentarios y generemos un poquito de debate sobre esta fantástica película. Y ahora vamos a pasar a la segunda crítica en el día de hoy, que es Black Bag. Black Bag es la nueva película de Steven Soderbergh, ganador del Oscar por Traffic, que además ese mismo año fue nominado por Erin Brockovich, y es un thriller de intriga, de espionaje, cosido a fuego lento pero en ningún momento aburrido, y donde las miradas y los diálogos funcionan como secuencias de acción, ya que vuelan las balas y los cuchillos a través de las palabras que se comentan entre sí los personajes. Hay un juego constante al despiste, en la película están buscando a un traidor y no se sabe quién es, y también, al igual que Sinners, hay un reparto bastante coral, aunque un poquito más reducido, y estos 5 o 6 personajes tienen un papel que jugar en todo esto. La fotografía vuelve a correr a cargo de Steven Soderbergh, que suele ser la fotografía de casi todas sus películas. Creo que una de las pocas excepciones es la que ya comenté antes, Erin Brockovich, que hizo la fotografía, por cierto, Edward Lachman, que fue nominado al Oscar este año por María. La película tiene un principal problema bajo mi punto de vista, a pesar de que me gustó bastante, y es precisamente este tema, el de la fotografía. Para gustos colores, eso está claro. Entiendo a cierto nivel qué es lo que está intentando hacer Steven Soderbergh con la fotografía en este filme, pero
a mí la iluminación de esta película no me ha terminado de convencer. Me parece que está sobrecargada, que es demasiado intensa. En muchos momentos se come la pantalla y los espacios donde están los personajes. Y el sobreuso de las lámparas para iluminar dichos espacios a lo largo de la historia genera un halo alrededor de esos focos de luz que literalmente es mucho mayor del habitual y por momentos ves cómo difumina el plano, porque es un halo demasiado grande. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han visto la película, aquellos que la hayan visto, pero échenle un vistazo cuando vean la película, fíjense en ese detalle, porque a mí personalmente me ha parecido verdaderamente curioso. Está como muy enfatizado, ¿no? Además, si a esto le unen que durante la película Steven Soderbergh utiliza grandes angulares para abarcar más espacio y que todos los personajes entren dentro del plano y que la profundidad de campo es mínima, esto quiere decir que está enfocado solo una zona muy concreta de la pantalla, pero luego todo lo demás está como borroso, está desenfocado, pues por momentos no es una película agradable a la vista, no sé cómo decirlo, no es fea, pero es como que a ratos se excede en esta... Ni siquiera es una pericia visual, sino técnica o estilo que tiene Steven Soderbergh que está implementando en esta película. Y a mí personalmente me desconcierta. Pero más allá de eso, la película tiene un guión, la verdad, muy sólido, afilado, ingenioso por parte de David Coeb, que es un grandísimo guionista. Y yo creo que es donde más brilla la película. Hay dos secuencias que son dos... bueno, realmente la película tiene varias secuencias muy interesantes, ahora que lo pienso, pero sobre todo hay dos secuencias que ambas son en casa de Michael Fassbender y Cate Blanchett, que hacen de un matrimonio, que están rodadas de forma espectacular, más allá de lo de la fotografía que no me gusta, pero ahí Steven Soderbergh demuestra la experiencia desde la cámara y la verdad es que nos deleita con unas escenas en las que literalmente las miradas son absolutamente esenciales porque cuentan más de lo que están diciendo los propios personajes. Hablando de personajes, Michael Fassbender y Cate Blanchett hacen de un matrimonio en el que lo fácil habría sido que la película esté todo el rato creando un conflicto que los separe o que genere problemas entre ellos, pero la película no va realmente de eso. Sí que es verdad que hay un momento en el que se duda de la lealtad de un personaje con respecto al otro, pero la película en todo momento está hablando de que ambos se conocen muy bien y que no van a permitir que otras personas puedan dinamitar su matrimonio, ¿no? Además, sobre todo me gusta el personaje de Michael Fassbender porque es frío, analítico, calculador, pero también nos muestra una parte más empática y vulnerable cuando está con el personaje de Cate Blanchett, porque para él ella es su mundo y al contrario también, ¿no? Aunque creo que lo muestran de formas distintas. Ella es un poquito más sobria que él, pero creo que el amor que hay entre ambos sí que está al mismo nivel, simplemente de formas distintas. Cate Blanchett está fantástica, como siempre. Es un papel, al igual que Michael Fassbender, también bastante frío, pero creo que es más interesante el de Michael Fassbender porque tiene más que hacer, ¿no? Al fin y al cabo, él es como el personaje de Gary Oldman en El Topo, ¿no? El que tiene que estar mirando quién ha traicionado a quién y cómo. Y eso le hace mucho más interesante. Pero el reparto en general está fantástico. Es la primera vez que veo algo de Regé-Jean Page. No había visto Los Bridgerton, no he visto la de Grey Man, esta película de los hermanos rusos. No había visto nada de él. Y de repente he visto esta película y me ha gustado mucho. Creo que es un actor más que decente. Luego está también por aquí Tom Burke, Pierce Brosnan, que los dos están muy bien, aunque en papeles menores. Bueno, Tom Burke brilla mucho más que Pierce Brosnan porque tiene más escenas de lucimiento. Pero sobre todo me han gustado los personajes de Naomie Harris y de Marisa Abela. A Naomie Harris la pueden conocer como la madre del protagonista en Moonlight. Fue nominada al Oscar a Mejor Actriz Secundaria por ese papel. Y Marisa Abela, que hubo run, creo que fue el año pasado, por el biopic de Amy Winehouse, Back to Black, y que yo no lo había reconocido en esta película. Bueno, no había visto tampoco el biopic de Amy Winehouse, pero sí que había visto el tráiler. Y no sabía que era ella. Y la verdad es que está fantástica. Probablemente es el personaje secundario más interesante de la película.
quizás la que tiene más escenas en comparación con el resto. Y ojito con esta actriz, porque puede ser una de estas Daisy Edgar Jones de la vida que de repente explota y empieza a tener papeles de relevancia en el cine. Y ya para ir terminando, simplemente decirles que la película me ha gustado sobre todo porque a ratos parece que va a ser demasiado enrevesada, pero luego vuelve a lo verdaderamente importante, que es la dinámica de personajes y el juego constante a la hora de entender quién está detrás de toda esta trama conspiranoica. Y creo que la película es inteligente, pero en ningún momento se cree demasiado inteligente para el espectador, cosa que yo agradezco, porque podría haber sido más enrevesada todavía de lo que ya es en algún que otro momento. Y sobre todo creo que es una fantástica decisión por parte de Michael Fassbender haber participado en este proyecto, porque le teníamos un poco perdidillo. Es verdad que hizo The Killer con David Fincher, donde él estaba muy bien, pero es verdad que no conseguía encontrar su camino. Fue nominado al Oscar por 12 años de esclavitud y luego por Steve Jobs, y de repente como que le perdimos, ¿no? Empezó a hacer ahí películas que no llegaron a ninguna parte. La luz de entre los océanos, la peli esta de Taika Waititi sobre los jugadores de rugby, como que hacía películas que no terminaban de gustar y que no encontraban a su público, ¿no? Y de repente ahora con The Killer, pero sobre todo con Black Bag, creo que vuelve el mejor Fassbender y nos demuestra que es uno de los mejores actores de su generación, que es una frase muy manida, pero es que en este momento es la verdad. Yo creo que junto con Tom Hardy y Jake Gyllenhaal, que creo que están más o menos rondando la misma edad, 40 y pico, creo que Jake Gyllenhaal quizás es un poquito más joven, pues es uno de los actores más interesantes. Solo con verle en cosas como Shame ya es para quitarse el sombrero. Así que me ha gustado mucho Black Bag, la verdad. No me importaría ver una segunda entrega de Black Bag donde vuelvan Fassbender y Cate Blanchett, pero con un reparto distinto y donde tengan una misión nueva, que pongan en peligro su matrimonio. La firmaría ahora mismo. No sé cómo funcionó en taquilla, creo que funcionó bien, pero tampoco espectacular. Pero bueno, con que no haya generado pérdidas para el estudio, pues quién sabe, a lo mejor Soderbergh se anima a hacer otra. Hizo la trilogía de Oceans, quién sabe, a lo mejor de repente te saca una trilogía de Black Bag. Yo la firmo. Así que, familia, cuéntenme ahora qué opinan sobre esta película, que es uno de los estrenos más interesantes de estos últimos meses, bajo mi punto de vista. Creo que no alcanza las cotas de brillantez de la película de Ryan Coogler, de la que ya les hablé antes, pero aún así creo que haber hecho casi una doble sesión, porque la vi con 24 horas de diferencia ambas películas, fue todo un gustazo y ambas las disfruté una barbaridad. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido la película, si les parece una de las mejores películas de Steven Soderbergh de estos últimos años, porque es verdad que no ha parado de trabajar cuando se pseudo retiró. De repente empezó a hacer como una o dos películas al año y no ha parado desde entonces. Y la verdad es que es un director muy interesante, aunque no termino de verle la personalidad que sí tienen otros cineastas, donde queda más marcado su sello propio, ¿no? Es verdad que eso le hace más polivalente y te puede hacer un poco de todo, suele salir fácilmente de su zona de confort y eso siempre se agradece. Yo creo que una de las últimas películas que me gustó mucho de Steven Soderbergh es Behind the Candelabra, que no se estrenó en cine, es una película para televisión que está protagonizada por Michael Douglas y por Matt Damon, y que a mí personalmente me encantó y que también se excedía con el tema de la luz, aunque en esa película no me molestó porque en esa película tenía sentido esa iluminación tan ostentosa. En esta quizás no tanto, pero bueno, son cosas mías. El caso es que me despido por hoy, familia. Si les ha gustado este vídeo y estas recomendaciones, pues les animo a suscribirse al canal y a dar me gusta al vídeo, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y me despido por hoy, así que, como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces, nos vemos en el cine.